Pues muy buenos días a todos. Me alegro de poder volver a veros. Pediros disculpas por el retraso porque tenía que haberla hecho esta rueda de prensa en enero o a finales de diciembre, pero bueno, lo importante es que estéis aquí y os lo agradezco para hacer la memoria del Tribunal Eclesiástico del año 2022. Voy a comenzar primero por los datos, después por las incidencias a resaltar y luego ya llegan todas las preguntas que vosotros queréis hacerme y que yo intentaré responder lo mejor que pueda. Las visitas que se hacen al tribunal, personas que acuden para saber si su matrimonio puede ser declarado nulo, cómo funciona el procedimiento, han sido 90 visitas, 10 menos que el año pasado. En un 2% en esas entrevistas se ha denegado la viabilidad. Las causas que han entrado, es decir, ¿cuántas demandas de nulidad han entrado en el año 2022? 48. 48. 4 menos que el año pasado, que fueron 52. ¿Cuántas sentencias se han dictado a fecha de 31 de diciembre de 2022? 43. Y también se han archivado 8 causas, 8 procedimientos. Luego explicaré el porqué de estos archivos. ¿Cuántas sentencias nos quedan por ejecutar? Del año 2020, ninguna. Del año 2021, 18. Y del año 2022, 44. De las 43 sentencias que se han dictado, en 38 se han dictado a favor de la nulidad del matrimonio. Y en 5 se ha declarado la validez del matrimonio. En estas 5 que se ha declarado la validez del matrimonio, 2 han sido apeladas a nuestro Tribunal Superior, que es el Tribunal de la Diócesis de Granada, de la Archidiócesis de Granada. Los capítulos de nulidad estudiados son 138, declarados negativos 62, positivos 76. ¿Cuáles son los capítulos más frecuentes por los que se pide la nulidad matrimonial, por los que se ha pedido la nulidad matrimonial en el año 2022? Pues son capítulos que algunos han salido en otros encuentros que hemos tenido. Lo primero es la falta grave de discreción de juicio, es decir, una falta de madurez que hace que la persona, cuando toma la decisión de contraer matrimonio, no sea una decisión bien reflexionada, bien deliberada, o a lo mejor esa decisión está sometida, por así decirlo, a algún tipo de coacción, es decir, de falta de libertad. Y en segundo lugar, la incapacidad para asumir las obligaciones esenciales del matrimonio por causa de naturaleza psíquica. Repito que incapacidad quiere decir que la persona no puede asumir, no que no quiera, no puede asumir las obligaciones esenciales del matrimonio porque hay una causa de naturaleza psíquica que se lo impide. Y esto debe ocurrir en el momento de contraer matrimonio. Causas psíquicas, pues mira, puede ir desde una depresión hasta un trastorno bipolar, puede ir hasta las mismas adicciones, que lo haremos de alguna de ellas ahora, y entonces son variadas, por así decirlo. En cuanto a la situación económica, es decir, de estas 48 causas que se han presentado en el tribunal durante 2022, por turno libre, es decir, las partes han escogido a un abogado libremente, han sido 18. Con abogados del tribunal, que lógicamente es mucho más barato, han sido 30. Y de esas 30, en 16 han pagado todas las costas y en 14 pues ha habido reducción de las tasas al 75, al 50% o, en varios casos, exención total, teniendo en cuenta la situación económica de la persona.
Hay que decir a nivel económico que las tasas siguen siendo las mismas, es decir, el señor obispo no ha subido las tasas del tribunal, que son las mismas desde que antes que yo fuera vicario judicial, es decir, desde hace más de 10 años. Por lo tanto, sigue costando lo mismo. La solicitud de nulidad según edad y sexo. Tenéis ahí la documentación que se os ha aportado, y la franja donde más se pide la nulidad del matrimonio es entre 40 y 49 años. En 12 son 23 causas. De estas 48, pues en 23 están en esta franja, 12 las ha solicitado el esposo, 11 las ha solicitado la esposa. Seguimos hablando de lo que el año pasado y el anterior ya hice referencia, que es que la gran disminución en el número de matrimonios celebrados por la Iglesia aquí en nuestra diócesis de Cartagena en los últimos 15 años sigue provocando que haya menos nulidades. Recordamos que en el año 2008, justo antes de empezar la crisis, fueron 6.326 matrimonios. Y llegamos al año 2019, un año antes de la pandemia, y solo se celebraron 1.644. Ha ido bajando esa cantidad y, por ejemplo, el año pasado, en 2021 fueron 1.020 matrimonios y este año han sido 1.520 matrimonios. Son 500 más, pero a nivel estadístico quiere decir que las personas no contraen matrimonio por la Iglesia, por así decirlo. Son muy pocos los que lo hacen, y también son muy pocos los que lo hacen en el ordenamiento civil. Matrimonio por lo civil hay muy pocos. Y entonces, pues eso, para hacer un cálculo, por ejemplo, en el año 2018 pues se presentaron 80 demandas de nulidad, pero ya en el 2019 son 69, un año antes del COVID. Durante el COVID fueron 42, era lógico, pero después del COVID, la última referencia que os hago, solo son 48, estamos a un 50% prácticamente del número de demandas, 50% menos que teníamos anteriormente. Y entonces, lógicamente, esto es un dato a tener en cuenta para que, es decir, ser conscientes de la realidad. Ahora paso a detallar, por así decirlo, qué incidencias resalto a la luz de estos datos y de otros datos, digamos, que no os he proporcionado porque son datos más complejos. Es decir, incidencias importantes. Se detectan causas que ya están prácticamente a mitad de trámite, donde el solicitante de la nulidad nunca, por motivos económicos, renuncia a continuar. El por qué renuncia no lo sabemos. Es una decisión de la conciencia, una decisión soberana, y claro, el hecho de renunciar significa que se archive la causa. Tenemos 6 procedimientos que se han archivado y son personas que toman esa decisión y, por supuesto, frente a esa decisión no tengo nada que comentar. También se han detectado que personas que han dado su consentimiento para comparecer como testigos de una parte o de la otra, del esposo o de la esposa, y así han sido propuestos al tribunal, 4 o 5 días antes mandan un escrito diciendo que renuncian. Entonces, cuando alguien se compromete a ser testigo ante un tribunal, adquiere un vínculo, por así decirlo, de obligatoriedad, de ir a declarar. Y entonces llama la atención que esté ocurriendo esto. Vamos a hablar también de las comisiones rogatorias. Para entenderlo, las comisiones rogatorias es cuando un tribunal, por ejemplo el Tribunal de Murcia, comienza una causa aquí y el demandante vive aquí. Y sin embargo la esposa vive en Santiago de Compostela. No vamos a hacer venir a la esposa a Santiago de Compostela, sino lo que hacemos es mandar al Tribunal de Santiago de Compostela, mandarle la demanda para que sea allí interrogada,
para que incluso se le haga la prueba pericial, ¿de acuerdo? Estas son las comisiones rogatorias. Dentro de España nos movemos aproximadamente en 2 meses, como mucho. Es decir, nosotros también recibimos, nuestro tribunal también recibe comisiones rogatorias de otros tribunales y hacemos ese trabajo. ¿Qué es lo que ocurre cuando es en el extranjero? Y cada vez hay más casos. Los países de Europa, cuando mandamos, tardan 2 o 3 meses en contestar habiendo hecho. Es decir, si le hemos pedido que tomen declaración al ex o a la ex que está allí, pues en 3 meses lo tenemos. Vamos a América. Estados Unidos y Canadá, entre 6 y 7 meses. Latinoamérica, las diócesis más grandes, que corresponden a las capitales de los diferentes estados, cerca de 1 año tardan en enviarlo. El problema son las diócesis pequeñas. ¿Por qué? En primer lugar, por el mes de vacaciones. De la misma manera que el tribunal cierra en agosto y es inhábil, es decir, si llegan cartas, pues las cartas se abren a partir del 1 de septiembre, pues ellos tienen su mes de vacaciones o sus meses de vacaciones según el país en diciembre, enero o febrero. Tienen su mes de vacaciones, su mes de verano y por lo tanto ese mes no trabajan. Luego, falta de personal y de recursos que tienen. Lentitud en las comunicaciones, es decir, el servicio de correos es poco eficiente. Luego hay malas conexiones a internet, es decir, no es tan fácil como nosotros aquí. Y esto hace que cuando enviamos a una diócesis, sea de Perú, sea de Ecuador, que tarden casi 18 meses, por decirlo así, y no decir 1 año y medio, en contestarnos. Y esto lógicamente afecta lógicamente al tiempo, porque al tiempo en que tarda de dictarse una sentencia. En teoría debe durar 1 año, pero con estas circunstancias nos metemos en 1 año y 3 meses, en 1 año y medio. Otro de los problemas que ya se advierten en este tribunal es el problema, valga la redundancia, del consumo habitual y adictivo, o adictivo de pornografía dentro de los matrimonios. Hay que decir que es un tema tabú. Un tema tabú porque afecta a la intimidad de la persona y es un tema complicado. Desde 2015 podemos decir que se estudia desde la psicología, desde los expertos en sexualidad y también desde el derecho matrimonial canónico, porque ya nos van apareciendo causas donde nos encontramos que el consumo, vamos a decir, el consumo muy frecuente de pornografía o el consumo adictivo, pues produce auténticos dramas dentro de los matrimonios. Esto es una cosa de la que no se habla, pero sin duda alguna que pues, si ustedes transmiten esto, habrá personas que cuando lo lean o lo escuchen se darán cuenta de que ciertamente este problema está muy presente. Estadísticas. España es el 13º país del mundo en consumo de pornografía por parte de adultos. La franja son los hombres un 70%, entre los 18 y los 45 años. Las mujeres un 30%, desde los 18 años a los 45 años. Según uno de los principales portales de pornografía para adultos, el tiempo diario, la media del tiempo diario que tienen las personas que acceden a estas páginas son 8 minutos 11 segundos. ¿Qué consecuencias físicas tiene? Vamos a empezar por las físicas. Pues provoca disfunción eréctil, provoca también vaginismo, las relaciones sexuales no producen satisfacción, porque claro, hay una gran diferencia entre lo que uno ve en la pornografía y la realidad. Se dan conductas agresivas durante las relaciones sexuales, hay ausencia de deseo sexual y negación a tener relaciones sexuales con la pareja.
Consecuencias psicológicas: depresión, sentimiento de culpabilidad y de vergüenza, ira, incremento de fantasías sexuales, aislamiento de la pareja, fracaso de la vida matrimonial. Estamos ante un problema donde, desgraciadamente, a través de los teléfonos móviles, cualquier persona puede acceder. Es, por así decirlo, una adicción que es muy rápida, a la que se le puede acceder muy rápidamente y cuya gratificación la persona la encuentra también muy rápidamente, sea el varón o la mujer. El problema es más grande de lo que nos creemos, porque, conforme al informe de Save the Children de noviembre del año pasado, nuestros niños españoles comienzan a consumir pornografía por los móviles con 11 años. Con 11 años tienen acceso al teléfono móvil y comienzan a consumir pornografía. Hace 3 años se hizo un informe por parte de Save the Children y estableció que en España el 72% de los menores entre 13 y 17 años consume pornografía. En el caso de los chicos, esta cifra se eleva hasta el 87%. Según el informe, 8 de cada 10 adolescentes lo hacen casi a diario. Y la edad media del inicio del acceso va bajando más. En 2020 estaba en 12, en 2023 en 3. Las consecuencias son muy graves de esta adicción, en el caso de los menores, también en el caso de los adultos en cuanto a la vida matrimonial, porque lógicamente ya se están dando sentencias de nulidad, por adicción a la pornografía de adultos. Pero en el tema de los menores es todavía más grave, porque los adolescentes no tienen una capacidad crítica y les resulta difícil comprender que eso que ven, que esa pornografía que ven online, es una dramatización, pero que no es la vida real. Entonces, no han terminado su proceso, por así decirlo, de maduración y no han recibido una educación afectivo-sexual. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando comienzan a mantener relaciones sexuales, en muchos de ellos se origina lo siguiente: se llevan, por así decirlo, una sorpresa, porque comprenden que la dramatización no es la vida real, y hace a la vez que estos ya tienen 18, 19 años, pues es decir, en sus primeras relaciones sexuales intentan imitar los comportamientos que salen en los vídeos pornográficos. Y algunos, en esta encuesta, dicen que lo que ven les da ideas para ponerlo luego en la práctica. Este es un problema donde la sociedad debe implicarse, pero fundamentalmente tienen que ser los padres. Si un niño de 11 años, que está corroborado, accede con frecuencia a páginas de pornografía de adultos, va a tener graves consecuencias para su vida. Por lo tanto, apelo a los padres para que esto pues sea algo que se pueda atajar. Y ahora ya quedo a vuestra entera disposición para contestar a todas las preguntas que queráis hacerme y que sepa responder. ¿Me dices el medio y así? Sí, Pedro González Peña. Vale, Pedro. La causa, no sé si se han estudiado las causas del descenso de matrimonio. La secularización de la sociedad. Es un problema que tiene la Iglesia, es la secularización de la sociedad. Las parejas jóvenes no quieren ningún tipo de vínculo, ya no solamente el matrimonio canónico, es que no quieren ni el matrimonio civil, ni tampoco el registro de parejas de hecho.
no quieren tener ningún vínculo. Sin embargo, como he dicho en otras comparecencias con vosotros, sí que tienen un vínculo que les une para siempre, que es la hipoteca, pero no quieren, y entonces es un problema que, por así decirlo, es un desafío para la Iglesia, para los sacerdotes, para nosotros los pastores, a la hora de proponer el sacramento del matrimonio. Tendremos que saber proponer mejor el sacramento del matrimonio para que haya más personas que se decidan a contraer matrimonio. Es decir, cuando a alguien le invitan a una boda por la Iglesia, en estos momentos, es una auténtica novedad. Es decir, no se lo espera, ¿no? Te vas a casar por la Iglesia, ¿no? Vale, bien, de acuerdo. Es una auténtica novedad. Se ha convertido, desgraciadamente, en una excepción. Soy Marta Morenilla de Onda de Murcia. Nos ha comentado que las tasas económicas no han variado en los últimos años, me gustaría saber a cuántas ascienden, y luego también, como os decía, que pues, si uno de los cónyuges está fuera de la región, suele tardar unos 2 meses, ¿cuánto tiempo tarda si están los dos aquí en la región? Te contesto primero a la segunda y luego a la primera. Si están los dos en la región, 10 meses. 10 meses. 10 meses. Mucho más rápido, por así decirlo. Porque en cuanto hay... si vive, por ejemplo, en Valencia, mandamos el exhorto a Valencia, aunque son rápidos, pues ya se genera un poquillo de retraso. Obviamente estos retrasos no son comparables a los retrasos que tiene la Administración de Justicia con las comisiones rogatorias. Y no estoy haciendo aquí referencia al tema de la huelga, de los letrados, sino que las comisiones rogatorias tardan mucho tiempo en llegar y en contestar, y hace que los procesos, pues bueno, no es que se paralicen, algunos se eternizan. En cuanto a las tasas, pues las tengo aquí delante. Los derechos, es decir, lo que se paga al tribunal son 1.169 euros. Los letrados, si son del tribunal, 1.021 euros. La prueba pericial, si se hace sobre los dos, son 478 euros. Y la suma, perdona, pero la tienes que hacer tú. Y estamos con estas tasas desde 2013. No se ha subido nunca, ni el señor obispo, igual que ha subido todo, no ha querido subir, puesto que supone un desembolso y bueno, y luego hay que tener en cuenta que el 50% de los procedimientos que llevamos, es decir, de esas 48 demandas, 24 han sido con exención o reducción de tasas. ¿Más preguntas? Juan Martínez, de La Verdad. ¿Sabéis el número de personas que tras pedir la anualidad eclesiástica y serle concedida volvieron a casarse por la Iglesia? No, ese dato no lo tengo, pero el 90% de las personas que piden la nulidad y la consiguen, es decir, la consiguen jurídicamente en términos, es decir, contraen matrimonio. También puedo decirle que un 10% de las personas que piden la nulidad matrimonial no es para contraer matrimonio, sino porque consideran que aquello que se celebró, según ellos, según estas personas, no fue matrimonio y quieren cerrar esa puerta de su vida. Pero vamos, la inmensa mayoría sí, y tomo nota para el año que viene para saberlo, pero vamos, sí, el 90% es para contraer matrimonio. Yo tenía otra pregunta. Sí, todas las que usted quiera. Con relación a otro tema de investigación de las que se está llevando a cabo, la Fiscalía se dejaba de que el Estado no le daba información suficiente sobre los casos que había personas vivas. Vamos a ver, sobre ese tema, lo único que puedo decir es que nosotros hemos comunicado a la Fiscalía y desconocemos el por qué nuestra diócesis no aparece en esa relación de la Fiscalía. No sabemos si ha sido por un error a la hora de computar y a la hora de hacer la estadística, por un error o bien
un fallo en la conferencia episcopal, que ha sido la intermediaria, o bien un fallo en la propia Fiscalía. Pero nosotros siempre hemos comunicado a la Fiscalía, siempre. Y entonces aquí puede haber ocurrido perfectamente que se haya hecho, es decir, la comunicación que nosotros hicimos a la Fiscalía, pues puede haber ocurrido que esa comunicación ya esté contada en los diversos casos que por desgracia tenemos activos donde ha habido comunicaciones a la Fiscalía. Es decir, pero vamos, que no hay ningún... para mí, personalmente, es decir, en el caso de la diócesis de Cartagena, es decir, con la Fiscalía nosotros cooperamos, con la Fiscalía General del Estado también hemos cooperado y no entendemos el error. Ya está. ¿Se han puesto en contacto con ustedes? Ahora mismo no. Es decir, ya sé que van a hacer otra petición y yo volveré a comunicar los datos que ya he comunicado y a ver si la hacen y a ver si así se puede salir de esta controversia, como yo digo, de cifras. ¿Alguna cuestión? Muchas gracias. Nada, vosotros.